Verdaderamente es en Cuba donde las cosas van más mal. En Argentina las cosas van de mar sí. Quizás se empiecen a tomar el mar pronto los argentinos también, pero de mal en peor. Pero donde van de peor en ya no se sabe qué, porque no va a quedar ni siquiera cubano para contar la odisea del fin del socialismo en Cuba. Sí, porque el socialismo está al final, está moribundo, lo estamos viendo, se comprende cuando vemos esto. Bueno, ya vimos, estas son las manifestaciones que han pues copado el interés en las redes sociales, en la televisión, en las televisoras también, y sobre todo en la actualidad nacional cubana, allí donde viven los cubanos, donde se sufre todo tipo de carencias, pero que el mes de agosto, como ningún otro, incluso sí, en el mes de julio los apagones fueron terribles, casi no venía la corriente, en el mes de agosto se hicieron pues cosas recurrentes. Algo con lo cual los cubanos tenían que cargar en su diario vivir en la isla en el mes más caluroso del año. A esto se une que cuando hay un apagón, pues si usted comienza por el pequeño núcleo de la familia, allí los alimentos no pueden ser conservados. Otro tipo de cosas no puede ser conservada. Actividades que se pueden hacer en la casa, en Cuba, excepto mirar el teléfono, mirar la televisión o algún canal extranjero si se logra tener, o la radio, tampoco se podían hacer. O sea que los cubanos, víctimas del tedio, explotaron. Explotaron y esta ha sido una de las imágenes que recorrió y recorre todavía todo el universo de las redes sociales desde que en nuevitas los cubanos pues le dijimos al gobierno, hasta aquí. Y desesperanzados de que la situación pudiera cambiar, por lo menos le dijeron, modera esto, porque si no, te vas a caer antes de lo que el calendario pues tiene programado como fin de la tiranía. Unido a esto, ¿saben? Noches sin corriente, mosquitos, el dengue, haciendo pues aventuras. Muertos y más muertos, enfermos y más enfermos, focos de dengue por donde quiera, pues Cuba no es que no haya comida, no es que no haya corriente, es que en Cuba, como no hay nada, ni siquiera hay medicamentos para sanar este virus que es transmitido por un mosquito, y tampoco hay insecticidas pues para regar las zonas en las cuales, zonas pantanosas, zonas etcétera, en las cuales pues pueda reproducirse el Aedes aegypti. Fue un mes de agosto agobiante. Me imagino que los cubanos deben haber explotado, porque si uno desde acá lo siente, y uno recordando los veranos de los años del periodo especial, en los cuales pues fue incluso a veces más duro, porque yo recuerdo que en mi ciudad, en Trinidad, incluso habiendo hoteles, había momentos en los cuales la corriente faltó durante 2 o 3 días, y no que la ponían y la quitaban, sino que consecutivos. Esto pasó muchas veces en los veranos de la década de los 90. Pasó ahora, bueno, menos mal que el mundo entero puede verlo, para que el mundo entero se dé cuenta cuál es la realidad de los cubanos cada verano. Porque esto, señoras y señores, esto no es nuevo. Esto es culpa de Fidel Castro, pero como es culpa de Fidel Castro, comenzó en 1959. Estamos arrastrando apagones desde el comienzo mismo de la revolución. Y ahora, porque todas las termoeléctricas han colapsado, pues Cuba se encuentra dentro de un grave dilema electroenergético. Dentro de un grave dilema. No saben cómo, no tienen ni siquiera esperanza, por mucho que Díaz-Canel diga, de pues poder obtener un parque nuevo para la industria termoelectroenergética y poder pues poner en marcha las termoeléctricas y poner en marcha todo lo demás, porque hasta un barco se inventaron, pero vaya usted a saber a quién le da corriente ese barco, porque a los cubanos no es. Los cubanos están así. Pero los cubanos, además de eso, tienen que afrontar la mala vida, tienen que afrontar la mala alimentación y tienen que afrontar que incluso, después de todo, el gobierno les echa las culpas.
Miren a este campesino, como después de tantos años de trabajar, pues nada, ¿qué le queda? Denunciar, quejarse, porque todo lo que la revolución prometió, todos aquellos grandes logros que durante años la revolución nos prometió, desgraciadamente, este es el resultado. ¿Cómo hay quien viva? Un puerco en el Estado no vive en las condiciones que vive aquí. Toda la vida me la pasaba en la agricultura, sin ser negociante, sin nada de eso, y tengo 16 zafras hechas, brigadas millonarias, con una mocha. Entonces ya yo no puedo hacer mayormente nada, porque tengo la pierna abierta. Y la situación de la casa es crítica. Porque esto aquí no sirve para nada y no hay agua que meter. Cuando llueve, hasta los palos cogen corriendo. No hay nada que sirva aquí. Todo se echaba a perder, se olvidaron y no han vuelto a formar. Nadie. Ni poder popular, ni gobierno, ni nadie. Primero era de la situación de la liberación del terreno, que no se ha liberado, que no se ha pago. Una casa que está hecha aquí hace 50 años. Fui vanguardia nacional y fui donante desde el 73 al 2012. El mejor es la cooperativa, el mejor es la brigada. Y no ha visto nada claro, nada. Porque a mí me fueron a dar un material por el mejor en la cooperativa. Pero pasó el ciclón por Pinal del Río y suspendieron todos los materiales de aquí para mandarlo para allá. Nunca en la vida me han inventado. ¿Vieron eso? Pues así viven los campesinos cubanos. Pero así vive cada cubano. No es que sea este hombre, este señor es uno más de los que dio pues alma, corazón y vida por la revolución, y a fin de cuentas al final de su vida, porque esto no es nuevo, si la casa se hubiera roto o se hubiera comenzado a degradar ayer por la tarde, todavía no hubiera alcanzado el nivel de degradación que se ve que tiene esta casa. Si este señor hubiera sido mejor cuidado, no estuviera este señor en la situación en la que está. Esto es lo que no se ve cada vez que se va la corriente. Esto es lo que no se ve cada vez que los cubanos graban un vídeo de las revueltas populares, nacionales o locales que hayan en Cuba, pero falta de corriente no pueden grabar el paisaje. Pero es seguro, y es más que seguro, que en La Piedrecita, en La Pastora, en todos los lugares de Cuba, por los que ha pasado una manifestación de pueblo, el paisaje, las que lo han sido, bien entendido, en el centro de las ciudades, el paisaje ha sido este. Las casas por el lado de las cuales han pasado los cubanos, estos mismos que detrás de mí se manifiestan, son estas, son las de este señor. Y así vive un gran porcentaje de la población cubana, porque los que han podido arreglar sus casas, entre los que se han ido, y los que allí han podido pues hacer algún tipo de negocio, o sea por cuenta propia, o sea ilegal, no han tenido la posibilidad de arreglar mejor sus casas. O sea que casi el 70% de las casas cubanas están en la miseria total. No es que estén sucias, no es que estén sucias, es que están destruidas, arruinadas. Y bueno, esta es la causa de Díaz-Canel, esa es la causa de todas las manifestaciones que están teniendo en Cuba, ya no desde el 11 de julio del 2021, sino que desde el principio mismo de la revolución, cuando los cubanos, incluso censurados, incluso torturados, incluso violentados, incluso obligados a exiliarse, se quejaban. Las primeras manifestaciones populares aparecieron en Cuba hace 2, 3, 4 años máximo, pero porque el Internet le dio fuerza a los cubanos y le dio la posibilidad de decirse inteligentemente, y menos mal que dentro del grado de adoctrinamiento que tienen todavía pues son capaces de pensar, de reflexionar, se dijeron, no importa que me violenten, no importa que me encarcelen, no importa que me torturen,
el Internet existe, es la única posibilidad que tenemos los cubanos para denunciar nuestra situación, bueno, lo vamos a utilizar. Ya vieron que hace 2 o 3 años, creo, recuerdo, cuando el apogeo de San Isidro, había un poco más de gritería en la calle, había un poco más de queja, de manifestación espontánea del pueblo cubano en las calles de La Habana, envalentonados, claro, con la fuerza popular que tomó el movimiento San Isidro, sobre todo porque los demás opositores, al no ser Ferrer en Santiago, los demás han brillado por su ausencia, todos sirven para ser científicos, para ser consultantes y analistas políticos, pero más allá de eso es el pueblo que no tiene bandera, que no tiene etiqueta, el que se ha echado encima esta lucha. Y bueno, todo comenzó, y gracias que comenzó por allí, por la liberación que se dio el movimiento San Isidro. Ellos mismos se lanzaron a hablar con el pueblo cubano, y recuerdo que pues se hablaba en Internet, se hablaba en las puertas, se hablaba en todas partes. El gobierno le puso un freno a esto, metió en la cárcel a todo el mundo, metió decretos a diestra y siniestra, y hoy los cubanos se han dicho, bueno, es verdad que si salgo a la calle y me pongo a grabar, todavía los hay que lo hacen, me van a coger preso. Pero miren ustedes cómo se ha pues creado otro tipo de lucha. Quizás ya no tan visible en las calles cubanas, pero sí desde las salas de las casas, de los cubanos, donde igualmente los escuchamos. Igualmente sabemos lo que está pasando. No hubo muchas noticias, recuérdense cuando los juicios sumarios, aquellos a los cuales sometieron a todos los detenidos injustamente por el 11 de julio. No hubo mucha noticia, pero sí que después se dijeron, si no podemos hablar en las calles, vamos a hablar en las casas. Y ahora están hablando muchas mujeres, y si ustedes notan, todas están dentro de las casas. O sea que o es una nueva estrategia que todos han tomado de manera empírica, todos se dieron cuenta, o es una manera de hacer, porque en fin de cuentas no pueden hacer más, dado que en la calle, ya ustedes saben, la policía está autorizada por el tirano a poner paticas en la cárcel a todo el que filme, a todo el que se queja, a todo el que intente manifestar, no importa por lo que sea, incluso si usted dice socialismo sí, dictadura no, usted corre riesgo de ir a la cárcel.